José Gamboa, de Suecia. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero también decir aquí que retomamos la palabra de los foros de Argentina, Venezuela, México, Ecuador, de Francia y de todos aquellos y aquellas que no nos pudieron acompañar hoy. Mi intervención tiene dos aspectos: el foro y relato testimonio y una serie de peticiones a la ACNUR aquí presentes. Sobre el foro y los testimonios, queremos reconocer que fue un encuentro para vernos, reconocernos, acercarnos y hablar sobre lo que nos pasó y que no queremos que se repita. El foro fue un ejercicio de hablar, pero sobre todo de escuchar. Estamos aprendiendo a escuchar y es un buen principio para construir confianzas. Los testimonios que hemos entregado son un punto de partida de un relato inacabado que seguiremos construyendo hasta hilarlo completamente. Es la reconstrucción del rompecabezas de las verdades de 6 millones de víctimas del conflicto y, por qué no, de los 46 millones de habitantes colombianos. El relato y el recuerdo son los hilos gracias a los cuales recogemos y acercamos lo que los victimarios quisieron ocultar. En el foro hablamos de lo prohibido, de lo que no se podía contar, de lo que los agresores han querido borrar. Los testimonios recogidos debe verlos el país para que no se repita esta barbarie. El relato es el antídoto a la epidemia del olvido, al proyecto del olvido. El olvido es la muerte, es el proyecto de la guerra, mientras que el recuerdo y el relato oral o escrito son la opción de la vida. Son dos proyectos distintos y nosotros y nosotras estamos por el proyecto de la vida y el proyecto de la paz. Los testimonios de las víctimas presentados durante los foros reflejan un intenso dolor y sentimiento. No obstante, son relatos sin odios, sin rencores y con un profundo espíritu de búsqueda de la verdad y la reconciliación. Estos son ingredientes determinantes para un proceso sólido y duradero. La memoria histórica construida desde el relato libera. La palabra libera y la arquitectura de la paz es el diálogo, la conversación, el compromiso y decisión sincera de las partes de forjar una paz duradera e incluyente. Debemos generar un nuevo discurso que construya diálogos, caminos y puentes con una pedagogía del debate a partir del respeto, el conocimiento y el ánimo propositivo. Para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU queremos proponerle que debe revisar ciertos procedimientos y argumentaciones cuando se trata de admisión de casos de violaciones de derechos humanos en Colombia. Por ejemplo, ¿cómo rechaza la admisión de casos de violación de derechos humanos en Colombia argumentando que debían haber, comillas, agotado los recursos de la jurisdicción interna? Y preguntamos a la ACNUR cómo los amenazados y amenazadas podían cumplir cada trámite burocrático paso a paso si estaban escondidas protegiendo sus vidas, o cómo le piden a los exiliados que debieron agotar todos los procesos legales en Colombia si cuando les adelantaron los procesos ya eran refugiados y no podían entrar a Colombia, pues su pasaporte expedido según la Convención de 1951 les prohibía el ingreso al país y los riesgos aún persistían. La ONU les está pidiendo lo imposible a los perseguidos y amenazados, está incumpliendo ella misma el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y ello es otra forma de revictimización de muchos exiliados y exiliadas. Otra tarea urgente de esta oficina es la revisión de los acuerdos internacionales vigentes que no han sido refrendados o que no se cumplen. Por ejemplo, el Convenio de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familias. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el gobierno colombiano, el exilio y la migración deben revisar y discutir, reelaborar conceptos como exilio, diáspora, víctima y retorno, pues los nuevos contextos y la complejidad del conflicto colombiano lo exigen. El dolor ha sido tan grande que no encontramos palabras para significarlo y tendremos que crearlas para que sean capaces de expresar lo vivido. El exilio y la diáspora es un dolor vivido a la distancia,
en tragedias solitarias que cada quien tuvo que exprimir solo o sola. En este proceso crearemos nuevas palabras, nuevos conceptos para contar esa nuestra particular historia, para escribirla y leerla. Ese proceso debe conducir a generar políticas públicas, actualización de leyes y pactos y el ineludible compromiso de la no repetición. Queremos recordarle al ACNUR que el conflicto colombiano aún no ha terminado y que todavía no estamos en el posconflicto y por lo tanto se deben mantener las medidas de protección a los amenazados y perseguidos. Por tal razón, solicitamos que la ACNUR insista a sus empleados en Colombia y zonas circunvecinas que deben estar atentos a facilitar las condiciones de protección a las y los colombianos que lo necesiten. Hay necesidad de parar la guerra y una de las formas de reparación colectiva para todas las víctimas y para toda Colombia debe ser la paz, y este proceso es un ejercicio de reciprocidad, de reconocimiento, y es tarea de todos y todas. ¿Cómo se mide el dolor y la distancia? ¿Cómo se cobra y cómo se paga? ¿Quién lo paga? ¿Cómo llamar a la tristeza y a la soledad juntas? ¿Cómo llamar a la impotencia ante la impunidad? Toda esa tristeza, dolor, distancia y soledad la hemos transformado en fuerza, en ideas, en caminos, en luces, y por eso estamos aquí comprometidos con este proyecto. Estamos dispuestos a colocar nuestra experiencia y conocimientos aprendidos en los distintos contextos y contactos culturales al servicio de una Colombia incluyente. Y termino retomando la consigna del movimiento de mujeres contra la guerra. Ellas dicen: no queremos parir más hijos e hijos para la guerra. Y le agregaríamos: queremos que nuestros hijos, hijas, nietos y nietas vivan en un país en paz, porque es un derecho como seres humanos y porque es lo que nos merecemos.